Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Este video es como una continuación del segundo video que subí a este canal. Si todavía no lo viste, te recomiendo que lo vayas a ver, te va a estar apareciendo por acá arriba. En ese video explico lo que es el trading institucional como lo más básico y cómo funciona. Así que si todavía no lo viste, te recomiendo que lo vayas a ver. Quería informarles que tanto el segundo video de este canal como el video que van a ver ahora van a pertenecer a un compilado de videos que van a formar un curso de trading institucional. No tengo como días fijos donde voy a subir este video, por ahí subo uno a la semana, por ahí subo uno cada 2 semanas, pero se van a ir perdiendo entre otros videos del canal. Así que para que esté un poco más bonito, ordenado, prolijo, en la web te va a aparecer desde el video 1 del curso hasta el último que se haga. Esta página web todavía no está lista al 100%. Cuando esté, se los voy a informar tanto en mi canal de Telegram, que si no están, los invito a que se unan, y en mi cuenta de Instagram, que si no me están siguiendo, los invito a que me vayan a seguir. Lo segundo que les quería decir es que más o menos el 62% de la gente que ve mis videos no está suscrita al canal. Así que si ese es tu caso, te invito a que te vayas a suscribir, es gratis y a mí me ayuda un montón. Dicho esto, vayamos con el video. Como vieron en el título, vamos a hablar de lo que es la estructura del mercado, qué es y para qué sirve. A mí me gusta primero enseñar lo que es la teoría y después ir a la práctica, así que vamos a describir las estructuras del mercado y después vamos a ver cómo lo podemos identificar en el mismo. En el mercado podemos distinguir 3 estructuras principales y vamos a hablar de la primera, que es la estructura alcista. En una estructura alcista, como lo dice su nombre, los precios tienden a subir. Este tipo de estructura se caracteriza por tener máximos y mínimos más altos. Es decir, cada vez que el precio es un nuevo máximo y un nuevo mínimo son más altos que los máximos y mínimos anteriores. Esta estructura alcista se compone por 2 fases. Primero tenemos lo que es la tendencia ascendente. Básicamente el precio tiende a subir constantemente. Y la segunda fase son las correcciones. Son pequeñas caídas que hace el precio mientras está subiendo, pero no tiende a romper ese patrón que mencioné anteriormente de los máximos y mínimos más altos. Ahora vamos a hablar de la estructura bajista. En una estructura bajista, como lo dice su nombre, los precios tienden a bajar y se caracteriza por tener máximos y mínimos más bajos. Es decir, cada vez que el precio origina un nuevo mínimo o un nuevo máximo, van a estar por debajo de los anteriores. Al igual que la tendencia alcista tiene 2 fases. Primero está la tendencia descendente, es decir que los precios no paran de bajar. Y la segunda es los rebotes. Mientras el precio está cayendo tiene unos pequeños rebotes, pero como mencionamos anteriormente, no tienden a romper esos patrones de máximos y mínimos cada vez más bajos. Y como último tenemos a la estructura acumulativa o de consolidación. En este tipo de estructura los precios tienden a moverse en un rango definido, sin una tendencia clara hacia la alza o hacia la baja. Este tipo de estructura indica una fase de indecisión o de preparación para un movimiento significativo, sea hacia la alza o hacia la baja. Muy bien, esto fue la introducción, fue la teoría de lo que vamos a poner en práctica. Vimos 3 estructuras: alcista, bajista y acumulativa. En la alcista el precio hace máximos y mínimos más altos, en la bajista hace máximos y mínimos más bajos, y en la acumulativa está en una fase de indecisión o de una preparación para un movimiento significativo en el precio. Ahora lo vamos a poner en práctica. Ahora que estamos acá vamos a hablar de la práctica de la teoría que aprendimos y después lo vamos a ver en el gráfico con velas reales. Habíamos hablado que la estructura alcista tenía altos y bajos, máximos y mínimos o highs y lows. Cada uno lo dice como más le gusta. En mi caso vamos a hablar de altos y bajos. ¿A qué nos referimos con altos y bajos en el gráfico? Bueno, estas puntas de las partes inferiores del precio le vamos a llamar bajos. Y estas puntas en la parte superior le vamos a llamar altos. Entonces, cuando nos referimos a altos y bajos, nos estamos refiriendo a estos bajos de la parte inferior y a estos altos de la parte superior. Pero ¿por qué decimos que se caracterizan por tener altos y bajos más altos? Básicamente, como pueden ver, estos altos de acá son cada vez más altos. Este alto es más alto que ese y este alto de acá es más alto que este. Y vemos algo parecido en la parte inferior. Podemos ver cómo este bajo es cada vez más alto que este bajo es más alto que este bajo y este bajo es más alto que este bajo. Una forma verbal de llamar a esto, se puede decir que cada bajo que se va ocasionando de manera nueva, le podemos decir bajo más alto. O sea, este es un bajo, este es un alto, este pasa a ser un bajo más alto, este un alto más alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y así sucesivamente. Estos que estamos viendo acá son los altos y bajos más altos, la primera parte de la estructura alcista. Ahora vamos a ver lo que es la tendencia ascendente. Cuando hablamos de la primera fase, que era la tendencia ascendente, mencionamos que el precio subía considerablemente, y es esto que pasa acá.
podemos ver cómo el precio sube considerablemente de forma consistente, sube consistentemente y sube consistentemente. Ahora bien, también mencionamos que no solo hay una tendencia ascendente, sino que también había una corrección. ¿Y a qué le llamamos corrección? Bien, decíamos que la corrección era una pequeña caída en el precio, y esa pequeña caída es esta de acá. Fíjense cómo el precio cae, pero muy poco comparado a lo que subió. Cae muy poco. Mencionamos que las correcciones no rompían con el patrón de bajo más alto, o sea, el bajo sigue siendo más alto que el anterior. No es que el precio rompe y ahora pasa a ser un bajo más bajo que este, sino que sigue siendo un bajo más alto y continúa subiendo. Bien, cuando en el mercado vemos que tenemos altos y bajos más altos, que tenemos una tendencia ascendente y una pequeña corrección, nos podemos dar cuenta que estamos frente a una estructura alcista. Como segundo teníamos a la estructura bajista. Veíamos que el precio tenía altos y bajos más bajos. ¿A qué nos referimos con esto? Estos de acá van a ser los altos, estos de acá van a ser los bajos, altos, bajos, altos y bajos, altos y bajos. Bien, estos de acá son los altos. Fíjense cómo este alto, a comparación de este alto, es cada vez más bajo. Este alto a comparación de este alto es más bajo, este alto a comparación de este alto es más bajo, y así sucesivamente. Y ahora fijémonos en el lado contrario, en la parte inferior. Los bajos son cada vez más bajos. Este bajo es más bajo que este bajo es más bajo que este, y este bajo es más bajo que este. A nivel verbal podemos decir que este es un alto, que este es un bajo, este es un alto más bajo más bajo, alto más bajo más bajo, alto más bajo y bajo más bajo, así sucesivamente. Decíamos que la estructura bajista tenía una tendencia descendente, y las tendencias descendentes son estas de acá. El precio baja consistentemente, el precio baja consistentemente, el precio baja consistentemente y el precio baja consistentemente. Y la última parte de esta fase era el rebote. ¿A qué nos referíamos con rebote? Bueno, son esas pequeñas subidas que tiene el precio mientras va cayendo. Fíjense que en cada corrección respeta nuestro patrón de altos y bajos más bajos. Cada vez que hace una corrección sigue respetando, no supera a este alto, sigue siendo más bajo. En cada rebote, en cada subida, el precio sigue respetando el alto y bajo más bajo. Bien, igual que la estructura alcista, si tenemos todas estas fases y las estamos detectando en el mercado, podemos entender que estamos ante una estructura bajista. Como último teníamos acumulación, o también le podemos llamar consolidación. Hablamos de que el precio se movía dentro de un rango ya definido, y podemos ver que en este caso el precio, por más que está subiendo y bajando, se está moviendo dentro de este rango. Este es el rango del precio y de acá no pasa. Además, no podemos ver si el precio tiene una tendencia clara, si el precio está en una tendencia alcista o si está en una tendencia bajista. No entendemos si el precio está subiendo consistentemente o si está bajando considerablemente. No hay forma de ver eso porque el precio está simplemente acumulando. Y de esta forma entendemos que estamos ante una acumulación o consolidación. Si recuerdan, les comenté que el precio tenía una fase de indecisión, pero también tiene una fase de preparación para un movimiento significativo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces el precio, cuando está acumulando, puede hacer algo como esto. El precio puede subir y decir, bueno, va a volver a acumular, pero simplemente genera este tipo de distribución bajista. Esto lo hace muchas veces, pero lo voy a representar tanto la distribución alcista, bajista como acumulación en el gráfico con velas. Ahora estamos en el mercado de verdad con velas de verdad y tenemos que identificar si estamos en una estructura alcista o una estructura bajista o en consolidación, según lo que hemos aprendido. Bien, decíamos que el precio, cuando está en una estructura alcista, hacía altos y bajos más altos y podemos identificarlos de forma clara. Tenemos un bajo más alto, un bajo más alto, un bajo más alto y un bajo más alto. Y arriba lo mismo, tenemos un alto más alto, un alto más alto y un alto más alto, y así sucesivamente. Entonces la primera parte, que era altos y bajos más altos, lo tenemos completo. También decíamos que en la tendencia ascendente el precio subía consistentemente. Y fijémonos que entre el bajo y alto, entre un bajo más alto y un alto más alto, el precio sube consistentemente de forma considerable. Entonces podríamos decir que la tendencia ascendente también tenemos un check. Simplemente falta ver si hay una corrección en el precio. Y sí, podemos identificar que entre alto y bajo más alto el precio hace una pequeña caída. Acá también hace una pequeña caída. No rompe con el patrón de hacer un bajo más bajo, porque fíjense que cada vez es un bajo más alto. El precio baja, pero no cae de forma fuerte. Simplemente después va y vuelve a retomar con su tendencia principal, que es alcista.
Ahora bien, también tengo que aclarar que el precio a veces no hace corrección, tiene una tendencia muy fuerte y simplemente sube, sube, sube. O sea, simplemente tiene una tendencia ascendente. Pero hay una gran probabilidad de que haya correcciones. Aclarado esto, podemos entender que si tenemos altos y bajos más altos, tendencia ascendente y corrección, estamos ante una estructura alcista. De esta forma, en el mercado de verdad, en el mercado con velas, podemos determinar si estamos en una estructura alcista, bajista o de acumulación. Ahora nos toca identificar si realmente estamos ante una estructura bajista. Lo primero que decíamos es que hacía altos y bajos más bajos. Y podemos ver en el precio que realmente es así. Podemos ver que tenemos altos, bajos, alto más bajo, alto más bajo y así sucesivamente. Lo segundo que decíamos era de las tendencias descendentes, que el precio bajaba consistentemente. Y podemos ver que sí, entre alto y bajo y entre alto más bajo y bajo más bajo, el precio baja consistentemente. Alto y bajo más bajo como tendencia descendente lo tenemos con check. Simplemente falta analizar si el precio tiene rebote. Y sí, podemos ver que entre bajo y alto más bajo el precio es un pequeño rebote. Es una pequeña subida del precio, pero no rompe con el patrón del alto más bajo. Siempre sigue con alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo. Así que sí, teniendo estos tres checks podemos determinar que estamos ante una estructura bajista. Y de esta forma podemos determinar en el mercado con velas reales que estamos en una estructura bajista. Y como último, tenemos que definir si estamos ante una acumulación. Bien, decíamos que la acumulación se encontraba dentro de un rango definido. Y podemos ver que este rectángulo es el rango definido. El precio nos sale de acá. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, se mantiene, sube, baja. Pero al fin y al cabo no entendemos qué está haciendo. Y es porque está dentro de un rango definido. También hablamos de que no tiene una tendencia clara y esto tiene que ver también con un poco lo anterior. No podemos decir realmente si el precio está subiendo, si está bajando, si está haciendo altos más altos o bajos más bajos. No hay forma o no hay una forma clara de entender qué es lo que está haciendo. Y cuando nos encontramos en ese momento es porque estamos dentro de una acumulación. La pregunta del millón, ¿para qué sirven las tendencias alcistas, bajistas o acumulación? Bueno, hoy me interesa en este video que aprendan las estructuras, cómo poder identificarlas en el mercado. ¿Para qué sirven o qué utilidad le podemos dar a la hora de tradear? Lo vamos a ver en próximos videos de este curso de trading institucional. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, no olvides en dejar tu like, en suscribirte, en compartirlo, en activar la campanita y en escribir algún que otro comentario. Nos vemos en la próxima. Chau chau.